Curiosidades. Xocoyote. Esta palabra viene del náhuatl xocotl, que es fruta verde, y coyotl, que es cachorro de coyote. Esta designa al más joven de los hijos, quien hasta hace pocos años debía mantenerse soltero para cuidar de sus padres en la vejez. La palabra láser es la abreviatura de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. ¿Qué es el síndrome Cri-du-Chat? Este desorden genético se caracteriza por síntomas como cabezas pequeñas, defectos del corazón y capacidades mentales y defectos también de capacidades físicas. Pero la característica más evidente de la que toma su nombre, Cri-du-Chat en francés significa maullido de gato, es una alteración en los músculos de la laringe que hacen que el afectado genere continuamente un sonido de tono alto, similar al maullido de un gato. ¿Cuándo aparecieron las primeras estrellas? Uy, qué difícil. Según la ciencia, y digo según la ciencia porque muchos aquí no confían en la ciencia, pasaron entre 100 y 250 millones de años después de que se creara el universo, para que la temperatura y la presión de la materia disminuyeran hasta permitir al hidrógeno tener el espacio suficiente para agruparse por el efecto de la gravedad y así formar las primeras estrellas. ¿Cómo funcionan los colores de las impresoras? El color de la luz está formado por una combinación de 3 colores básicos, rojo, azul y amarillo, que al unirse crean el blanco. Este principio de combinaciones de haces de luz es la base de los monitores de video y se denomina sistema RGB. En el caso de las impresoras de papel, el color no está hecho de haces de luz, sino de una combinación de pigmentos que al plasmarse en el papel blanco crean los colores. Este sistema, CMYK por las siglas en inglés de los colores que lo conforman, tiene los colores cian, magenta, amarillo y negro. ¿De dónde surgió el pastel de cumpleaños? Es en la antigua Grecia donde aparece el primer antecedente de pastel de cumpleaños, hace ya más de 2 milenios. Cada luna llena los griegos llevaban ofrendas a los templos dedicados a Artemisa, la diosa de la fertilidad y la luna, con el fin de honrar su papel como reguladora de la fertilidad femenina y el ciclo de luminosidad y oscuridad que representaba. Entre las ofrendas se daban pasteles redondos con velas para simbolizar a la luna. Tiempo después, en Alemania, hace 3 siglos, aparece la costumbre de celebrar el aniversario de una persona con un pastel cuyo nombre trataré de pronunciar, pero yo no sé alemán, Geburtstagskarten, que tenía la forma de un niño envuelto y en cuyo interior se encontraban objetos que deparaban diversas fortunas a quienes los topaban, como una rosca de reyes, ¿no? Pero con forma de niño envuelto. Si te tocaba una moneda, significaba salud. Si te tocaba un dedal, significaba soltería para el resto de tu vida. Y ninguna mujer quería que le tocara el dedal. ¿Cómo se determina el tipo de sangre de una persona? La sangre, igual que todo nuestro organismo, posee anticuerpos que atacan cualquier sustancia que consideran extraña. En la sangre humana existen 2 grandes variedades de anticuerpos, A y B. La carencia de estos crea el tipo de sangre O. En algunos tipos de sangre es posible encontrar una combinación de 2 tipos de anticuerpos que determinan su grupo sanguíneo. El factor RH denota la presencia o ausencia de una proteína detectada por primera vez en los monos rhesus, de ahí el nombre del factor RH. ¿Es cierto que existe una sensación contraria al déjà vu? Pues sí, está el jamais vu, que significa nunca visto en francés.
que consiste en la sensación de estar en un lugar y vivir una situación totalmente desconocida que te pasa por primera vez en la vida o en todas tus vidas, pese a que ese lugar sea conocido por ti y que las personas que estén alrededor sean gente con la que tú ya has tratado varias veces, ¿no? Esa es la característica de este Jamais-vu, ¿cómo se pronuncia en francés? Jamais-vu, algo así, ustedes me entienden. ¿Cómo se determina la edad de los fósiles? A través del carbono 14. El método por datación de radiocarbono es la técnica basada en isótopos más fiable para conocer la edad de muestras orgánicas de menos de 60.000 años. Aunque hay ciertas críticas que dicen que de 10.000 a 60.000 años no se hace una diferencia confiable, pero oficialmente está basado en la ley del decaimiento exponencial de los isótopos radioactivos. Ahora, el isótopo carbono 14 se produce continuamente en la atmósfera como consecuencia del bombardeo de átomos de nitrógeno por neutrones cósmicos. Este isótopo que está en todos lados es inestable y de repente se convierte en nitrógeno 14, ¿no? Estos procesos de generación y degradación de carbono 14 se encuentran equilibrados, de manera que el isótopo se encuentra homogéneamente mezclado con los átomos no radioactivos en el dióxido de carbono de la atmósfera. El proceso de fotosíntesis incorpora el átomo radioactivo en las plantas, de manera que la proporción carbono 14 y carbono 12 en estas plantas es similar a la atmosférica. Ahora, los animales incorporan por ingestión el carbono de las plantas. Tras la muerte de un organismo vivo, ya no se incorporan nuevos átomos de carbono 14 a los tejidos. Es decir, la concentración del isótopo va decreciendo en este cuerpo muerto conforme va transformándose en nitrógeno 14 por el decaimiento radioactivo. Y es con esta ecuación que se calcula la antigüedad de un fósil. Ahora, ¿por qué hablo de antigüedad de fósiles? Porque mucha gente no sabe cómo funciona esta forma de calcular la edad, y me refiero, por supuesto, a calcular la edad que se dice oficialmente de los objetos, porque estamos hablando de eso. Cuando lees un artículo o ves algo en alguna revista que te dice que tiene tanta edad, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa edad? Para esto vamos a leer un artículo de la página actionbioscience.org. Está bastante completo, se llama Exactitud de los fósiles y de sus métodos de medición. Ahora, la medición de la edad de los fósiles es exacta, dice el artículo, dado que el método de medición es guiado por principios científicos estrictos. Entre ellos, se toma en cuenta la edad de las rocas que rodean al fósil, se usan cálculos matemáticos, el estado de descomposición del fósil, del carbono 14 y de los isótopos figuran en los cálculos, y se relaciona el árbol de la vida del personaje a su familia para sortear las fechas, en caso de que no sea un fósil de miles de años. Ahora, nuestra comprensión sobre la forma y el patrón de la historia de la vida depende de la exactitud de los fósiles y de los métodos de medición de su edad. Algunos críticos, particularmente los fundamentalistas religiosos, argumentan que ni los fósiles ni las mediciones de su edad pueden ser confiadas y que sus propias interpretaciones son mejores. Otros críticos, quizás más familiarizados con los datos, cuestionan ciertos aspectos de la calidad del registro fósil y de las medidas de su edad. Sin embargo, estos escépticos no proveen evidencias científicas en apoyo a sus puntos de vista.
Nuestra comprensión actual de la historia de la vida probablemente se encuentra muy cerca de la verdad, dado que está basada en datos que son considerados probados y repetidos cuidadosamente. El rechazo de la validez de los fósiles y de sus métodos de medición por los fundamentalistas religiosos crea problemas para ellos. En primera, no pueden negar que millones de fósiles residen en exhibiciones y gavetas de museos alrededor del mundo. Quizás algunos argumenten que estos especímenes, entre ellos enormes esqueletos de dinosaurio, bloques de depósito de conchas antiguas conteniendo cientos de especímenes y hojas de helechos delicadamente preservadas, han sido manufacturadas por los científicos con el fin de confundir al público. Claramente esto sería absurdo. 2. Si no, los fundamentalistas religiosos se ven forzados a declarar que todos los fósiles son de la misma edad, de alguna manera enterrados en las rocas por una catástrofe extraordinaria, quizás el diluvio de Noé. Como apoyan exactamente la creencia de que todos los dinosaurios, los mamuts y hasta los primeros humanos, los peces armados, los trilobites, los amonitas y el resto pueden haber vivido juntos, nunca ha sido explicado. Y tampoco por qué las criaturas marinas fueron de alguna manera ahogadas por este diluvio. 3. El rechazo de la edad de los fósiles por parte de los fundamentalistas religiosos es para ellos fácil de declarar pero difícil de demostrar. Los fósiles ocurren en secuencias regulares una y otra vez. La descomposición radioactiva ocurre y las pruebas cruzadas con las fechas radiométricas confirman su validez. Esto es para me imagino que esto es para los religiosos que creen que Dios hizo al mundo hace 6.000 años, ¿no? Eso es lo que dicen los. Las secuencias de fósiles fueron reconocidas y establecidas a grandes rasgos mucho antes de que Charles Darwin comenzara a pensar en la evolución. Los geólogos tempranos, entre los años de 1700 y 1800, notaron que los fósiles parecían ocurrir en secuencias. Ciertas agrupaciones de fósiles siempre se encontraban debajo de otras agrupaciones. El primer esfuerzo en esta área fue llevado a cabo en Inglaterra y Francia. Cerca del año 1800 en Inglaterra, William Smith, un agrimensor de canales, notó que él podía trazar grandes extensiones de rocas basándose en los fósiles que ellas contenían. Las secuencias que él observó en una parte del país podían ser correlacionadas precisamente con las secuencias en otras partes. Él y otros en su tiempo habían descubierto los primeros principios de la estratigrafía, es decir, que las rocas más antiguas yacen bajo las rocas más jóvenes y que los fósiles ocurren en un orden particular y predecible. Luego, los geólogos comenzaron a construir la columna estratigráfica, el familiar listado de las divisiones del tiempo geológico, Jurásico, Cretáceo, Terciario, etc. Cada unidad del tiempo estaba caracterizada por sus fósiles particulares. El esquema pudo ser aplicado alrededor del mundo sin fallar. De los años de 1830 en adelante, los geólogos notaron que los fósiles se hacían más complejos a lo largo del tiempo. Las rocas más antiguas no contenían fósiles, las siguientes contenían criaturas marinas sencillas, luego organismos más complejos como peces, luego venía la vida terrestre, seguida de los reptiles, los mamíferos y finalmente los humanos. Claramente había algún tipo de progreso. Todo se hizo claro, por supuesto, o al menos para ellos, en 1859 con el libro sobre el origen de las especies de Charles Darwin. Este progreso mostrado por los fósiles es la documentación de un gran patrón llamado evolución a través de grandes extensiones de tiempo. Por cierto, les iba a decir que lean sobre el origen de las especies de Darwin. Sea lo que sea que piensen de Darwin y de su teoría, la verdad es que te pone a pensar, es un muy buen texto. Sigo. Desde 1859, los paleontólogos, expertos en fósiles, han explorado el mundo en busca de fósiles. En los últimos 150 años no han encontrado ningún fósil que no hubiera sido previsto o esperado por Darwin.
Los nuevos descubrimientos han llenado vacíos y nos han mostrado en un nivel de detalle casi inimaginable la forma del gran árbol de la vida. Estaba pensando que a lo mejor no han encontrado ningún fósil que no hubiera sido previsto o esperado por Darwin, o que todos los fósiles que encuentran los meten a fuerza en el marco de lo esperado por Darwin. Pero bueno, Darwin y sus contemporáneos nunca se hubieran podido imaginar los avances en la resolución de la estratigrafía que se han logrado desde 1859, ni tampoco se hubieran podido imaginar cuáles fósiles se iban a encontrar en los continentes del sur, ni predecir el aumento enorme en el número de paleontólogos, tanto amateur como profesionales, en todo el mundo. Todo este esfuerzo no ha llevado al descubrimiento de ni siquiera un solo fósil inesperado, tal como lo sería un fósil humano en la era de los dinosaurios o un dinosaurio del Jurásico en las mismas rocas de los trilobites silurianos. Los paleontólogos de hoy en día aplican técnicas matemáticas sofisticadas para examinar la calidad relativa de una sucesión particular de fósiles, así como para evaluar el registro fósil completo. Estos cálculos demuestran que, por supuesto, aún no conocemos todo y claramente no hay vistas de llegar a este punto, pero que sí conocemos lo suficiente. Hoy, las técnicas innovadoras proveen confirmación adicional y una comprensión más profunda de la historia de la vida. De hecho, los biólogos tienen a su disposición varias formas independientes de observar a la historia de la vida, no solo por el orden de los fósiles en las rocas, sino por medio de los árboles filogenéticos. Los árboles filogenéticos son los árboles familiares de grupos particulares de plantas o de animales, los cuales muestran cómo las especies se relacionan las unas con otras. Los árboles filogenéticos, pues, se construyen matemáticamente utilizando listas de caracteres morfológicos, es decir, de sus características externas, o moleculares, es decir, las características de sus secuencias de genes. Los árboles filogenéticos modernos no utilizan datos de la estratigrafía, por lo que en forma amplia pueden ser usados para hacer comparaciones entre la forma de los árboles y la estratigrafía. La mayoría de los casos usados como prueba muestran un acuerdo bastante bueno entre ellos, de manera tal que el registro fósil cuenta la misma historia que las moléculas contenidas en los organismos vivos. La medición de edad o antigüedad en la geología puede ser relativa o absoluta. La medición absoluta se logra por medio de la observación de los fósiles, tal y como se describió anteriormente, y registrando cuáles fósiles son más jóvenes y cuáles más antiguos. El descubrimiento de formas de medir edad en forma absoluta al principio de los años de 1900 representó un gran avance. Todos los métodos se basan en la descomposición radioactiva. Ahora, ciertos elementos que ocurren naturalmente son radioactivos y se descomponen o desintegran en tasas predecibles. Los químicos miden la vida media de estos elementos, es decir, el tiempo que se lleva para que la mitad del elemento radioactivo original se desintegre y se convierta en un elemento sucesivo estable. A veces un isótopo, la forma natural de un elemento, se descompone en otra forma diferente y más estable del mismo. Comparando las proporciones del elemento original y del derivado en una muestra de roca y conociendo la vida media, se puede calcular la edad de la roca. Los científicos pueden usar diferentes químicos para buscar fechas. La técnica más conocida es la del carbono 14, el método preferido de los arqueólogos. Sin embargo, la vida media del carbono 14 es de 5.730 años, de manera que este método no puede ser usado en materiales más antiguos que unos 60.000 años. La medición de edad por métodos radiométricos implica el uso de series de isótopos tales como rubidio, estroncio, torio, plomo, potasio-argón, argón-argón o uranio-plomo, los cuales pueden tener vidas medias muy largas entre 0,7 y 48,6 millardos de años.
Las diferencias sutiles en las proporciones relativas entre los dos isótopos pueden proveer buenas fechas para rocas de cualquier edad. Las primeras fechas radiométricas generadas alrededor del año 1920 mostraron que la Tierra era de cientos a miles de millones de años de edad. Desde ese entonces, los geólogos han llevado a cabo muchas decenas de miles de determinaciones radiométricas de edad y han podido así refinar las estimaciones tempranas. Un punto clave es que ya no es necesario aceptar una sola determinación química de la edad de una roca. Las estimaciones de edad pueden ser aprobadas usando diferentes pares de isótopos. Los resultados de las técnicas diferentes a menudo provienen de laboratorios rivales y que continuamente se confirman las unas con las otras. Cada cierto número de años, se publican nuevas escalas de tiempo que proveen las últimas versiones de la edad de las líneas principales del tiempo. Las estimaciones más viejas cambian unos cuantos millones de años hacia arriba o hacia abajo, pero las más recientes hasta ahora son estables. Por ejemplo, se conoce desde los años 60 que el famoso límite entre el Cretácico y el Terciario, el cual marca el final de los dinosaurios, ocurrió hace 65 millones de años. Las pruebas y calibraciones repetidas usando técnicas y equipo cada vez más sofisticado no han podido cambiar esta fecha. Ella es exacta, a una resolución de unos pocos miles de años. Las barras de error que se obtienen utilizando los métodos modernos extremadamente precisos oscilan alrededor del 1% más o menos. En conclusión, el registro fósil es fundamental para la comprensión de la evolución. Los fósiles documentan el orden de aparición de los diferentes grupos y nos muestran y dan detalles sobre algunas de las maravillosas plantas y animales que desaparecieron hace mucho tiempo. Los fósiles también nos muestran las crisis principales, tales como las extinciones masivas que han ocurrido y cómo se recuperó la vida después de esos eventos. Si los fósiles o los métodos de medición de su edad pudieran ser probados como inexactos, toda esta información tendría que ser no desechada sino actualizada. Los geólogos y los paleontólogos son autocríticos y se han preocupado por décadas por estas cuestiones. Los regímenes repetidos y fuertes de pruebas han confirmado la exactitud de los fósiles y de las determinaciones de sus edades, de manera tal que podemos leer con confianza la historia de la vida plasmada en las rocas. Este es el artículo que les quería leer. Obviamente todo esto es oficialista, la ciencia oficial. Esto es porque Grisel preguntó que cómo los científicos hacían esas mediciones. Entonces, pues ya, queda explicado, gente bonita. Yo les dije que me iba a ir un poquito antes al iniciar el programa, unos 20 minutos antes. Entonces, vamos a dar con esto por terminada la sesión de hoy. Yo creo que hablamos suficiente de los Vedas, ¿no? Claro que hay mucho por decir, digo, cambiando de tema, totalmente. Sí creo que hay mucho que queda por decir, pero cualquiera puede sentarse a investigarlo, sobre todo ahora que hay información que rueda en internet, o bien pueden acercarse a su biblioteca local, que estoy segura de que tiene miles de cosas muy interesantes sobre los Vedas, o pueden todavía hacer algo mejor, que es ir y inscribirse en algún curso de historia de las religiones, que por cierto los cursos de historia de las religiones siempre tienen una parte pequeña sobre los Vedas, muy interesantes, ¿no? Entonces pueden hacer muchas cosas para investigar. Como vieron, los Vedas no eran un pueblo, eran una recopilación de textos que guiaban una religión y o mitología y que era practicada por diversos pueblos indo-iraníes. Las bases de esta religión se utilizan mucho en la cultura pop actual y es interesante que ahora puedan encontrarlas en el cine, en los libros e incluso en su día a día charlando con cualquier incauto, ¿no? Chequen y me platican después qué pasa.
Entonces, llegó el señor Erraeza, que parece que escribió algo, pero no lo veo. No. Dice en el chat de Despertando Conciencias Mundiales, buenas lunas. Hola, don Erraeza, llega usted tarde. Dice, leer a Darwin y a Buffon, así contraargumentarles también a Opain. Es muy interesante leer a Darwin. A mí ese libro me encanta. No sé, este, quizás es, pues sí, bastante cuadrado el asunto, muy en lo suyo, no sé cómo decirlo, pero tiene incluso tiene partes filosóficas que se me hacen muy padres. Y veré el principio, ándale, vea. Casi no grabé hoy, solo grabé la partecita de los Vedas y esta, a ver qué tal sale. En todo caso, esta fue Lady Arches, esto es Despertando Conciencias Mundiales, y yo me voy recordándoles que si alguien está pensando exactamente igual a ustedes, esa persona no está pensando. Háganla pensar. Bye bye. El ciclo de luminosidad y oscuridad que representaba. Entre las ofrendas se daban pasteles redondos con velas para simbolizar a la luna. Tiempo después, en Alemania, hace 3 siglos, aparece la costumbre de celebrar el aniversario de una persona con un pastel cuyo nombre trataré de pronunciar, pero yo no sé alemán, Geburtstagskarten, que tenía la forma de un niño envuelto y en cuyo interior se encontraban objetos que deparaban diversas fortunas a quienes los topaban, como una rosca de reyes, ¿no? Pero con forma de niño envuelto. Si te tocaba una moneda, significaba salud. Si te tocaba un dedal, significaba soltería para el resto de tu vida. Y ninguna mujer quería que le tocara el dedal. ¿Cómo se determina el tipo de sangre de una persona? La sangre, igual que todo nuestro organismo, posee azul y amarillo, que al unirse crean el blanco. Este principio de combinaciones de haces de luz es la base de los monitores de video y se denomina sistema RGB. En el caso de las impresoras de papel, el color no está hecho de haces de luz, sino de una combinación de pigmentos que al plasmarse en el papel blanco crean los colores. Este sistema, CMYK por las siglas en inglés de los colores que lo conforman, tiene los colores cian, magenta, amarillo y negro. ¿De dónde surgió el pastel de cumpleaños? Es en la antigua Grecia donde aparece el primer antecedente de pastel de cumpleaños, hace ya más de 2 milenios. Cada luna llena los griegos llevaban ofrendas a los templos dedicados a Artemisa, la diosa de la fertilidad y la luna, con el fin de honrar su papel como reguladora de la fertilidad femenina y el de anticuerpos que atacan cualquier sustancia que consideran extraña. En la sangre humana existen 2 grandes variedades de anticuerpos, A y B. La carencia de estos crea el tipo de sangre O. En algunos tipos de sangre es posible encontrar una combinación de 2 tipos de anticuerpos que determinan su grupo sanguíneo. El factor RH denota la presencia o ausencia de una proteína detectada por primera vez en los monos rhesus, de ahí el nombre del factor RH. ¿Es cierto que existe una sensación contraria al déjà vu? Pues sí, está el jamais vu, que significa nunca visto en francés, que consiste en la sensación de estar en un lugar y vivir una situación totalmente desconocida que te pasa por primera vez en la vida o en todas tus vidas, pese a que es curiosidades. Xocoyote. Esta palabra viene del náhuatl xocotl, que es fruta verde, y coyotl, que es cachorro de coyote. Esta designa al más joven de los hijos, quien hasta hace pocos años debía mantenerse soltero para cuidar de sus padres en la vejez.
La palabra láser es la abreviatura de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. ¿Qué es el síndrome Cri-du-Chat? Este desorden genético se caracteriza por síntomas como cabezas pequeñas, defectos del corazón y capacidades mentales y defectos también de capacidades físicas. Pero la característica más evidente de la que toma su nombre, Cri-du-Chat en francés significa maullido de gato, es una alteración en los músculos de la laringe que hacen que el afectado genere continuamente un sonido de tono alto, similar al maullido de un gato. ¿Cuándo aparecieron las primeras estrellas? Uy, qué difícil. Según la ciencia, y digo según la ciencia porque muchos aquí no confían en la ciencia, pasaron entre 100 y 250 millones de años después de que se creara el universo, para que la temperatura y la presión de la materia disminuyeran hasta permitir al hidrógeno tener el espacio suficiente para agruparse por el efecto de la gravedad y así formar las primeras estrellas. ¿Cómo funcionan los colores de las impresoras? El color de la luz está formado por una combinación de tres colores básicos: